Muy buen día a todas y a todos. Eh, un placer estar acá con ustedes, ahora a la distancia, ¿no? Debido a esta contingencia sanitaria, pero con el gusto de presentarles el siguiente tema que he titulado Pandemia, Educación y Psicoanálisis. Mm, si bien es cierto, y esto a manera de introducción diré, es cierto que las últimas semanas, dentro de este contexto de contingencia, se han presentado, afortunadamente, diría yo, varios estudios, artículos, ensayos, etcétera, ¿no? Sobre el tema de la pandemia y cómo esto ha llegado a afectar muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sobre todo, me parece, al menos en la lectura, en lo que yo he podido eh, leer, tener a la mano, sobre todo a nivel social, ¿no? Dentro de la parte sociológica, mucho hay de la parte psicológica, ¿no? Hay muchos estudios dentro de, eh, incluso o desde el psicoanálisis, eh, pero al menos en lo que yo he podido indagar ahora en este contexto, creo que hay poco que se ha dicho sobre cuál es el efecto que esta pandemia está teniendo en lo educativo, ¿no? De tal manera que esto me ha llevado a hacerme una serie de cuestionamientos sobre pues, cuál es el lugar, ¿no? De la educación alrededor de lo que estamos viviendo. A manera de pregunta, de investigación, eh, yo iniciaba con el siguiente cuestionamiento. Eh, ¿De qué manera afecta, de qué manera trastoca esta pandemia a la educación? ¿De qué manera eh, influye a la educación lo que estamos viviendo? Entonces, dentro de nuestro quehacer, eh, dentro de este espacio que ahora tenemos en casa para trabajar y para hacer investigación, decidimos eh, indagar con este tema a partir de la herramienta metodológica, eh, eh, hermenéutica del análisis del discurso, ¿no? Que como algunos ya conocen, algunos ya ubican, es una herramienta que nos gusta mucho utilizar precisamente para poder profundizar en algún problema social o algún problema educativo, siempre en nuestro caso desde la perspectiva psicoanalítica. Y en ese sentido, eh, retomamos una serie de discursos que en las últimas semanas, sobre todo en esta última semana del 20 al 24 de abril, se dieron a conocer por parte de las autoridades a nivel federal aquí en México. Y me refiero con esto a los pronunciamientos, ¿no? Los avisos que vino a ofrecer el señor Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública de nuestro país. Uh, eh, vamos a trabajar entonces a partir de tres discursos, de tres frases que en realidad, al menos en el trabajo de análisis que nosotros hacemos, se vinculan bastante bien, ¿no? Logran articularse de una manera que nos permite tener un discurso, ¿no? Que, como dijera Michel Foucault,
¿no? A propósito de estos tiempos, quisiera sugerir, ¿no? Me parece que es un momento para regresar a leer a Michel Foucault, eh, debido al contexto en el que nos encontramos, ¿no? Creo que es uno de los autores que resultan oportunos en este momento, eh, con los textos que ya conocemos, ¿no? Microfísica del poder, vigilar y castigar, ¿no? Ojalá pudiéramos hablar más al respecto, no es el espacio ahora, pero me parece que son eh, 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 textos que tal vez nos permitan tener alguna claridad, ¿no? sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Al menos en el tema este de la vigilancia, la disciplina, ¿no? El encerramiento. Sí, creo que hay mucho que podemos analizar a partir de los textos de Michel Foucault. Bueno, regreso al tema de los discursos. Decía que hay tres discursos. En un momento los vamos a enunciar, los vamos a leer. Eh, pero antes de eso, quisiera referirme a esta herramienta metodológica, como decíamos, llamada análisis del discurso. Acá un análisis del discurso tanto crítico, eh, por las razones obvias, ¿no? Eh, que el momento nos exige, ¿sí? Por ahí eh, tenemos la referencia de Theon Van Dyck, analista del discurso crítico, ¿no? Que es una de nuestras bases para hacer este trabajo, pero como ya decíamos, también Michel Foucault. Vamos a pensar en uno de sus textos, ¿no? Donde Michel Foucault eh, dice a propósito del discurso que no se puede tratar a los discursos, y lo cito, como un conjunto de signos, ¿no? Sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan. Los discursos están formados por signos, pero lo que hacen es más que utilizar esos signos para indicar cosas. Ese más lo que los vuelve irreductibles a la lengua y la palabra. Es ese más lo que hay que revelar y hay que descubrir, nos dice Michel Foucault. Termino la cita. Y con esto diríamos que entonces los discursos, como los que vamos a leer a continuación, no solo comunican, no solo hacen esta comunicación entre uno y otro de los sujetos, sino que al mismo tiempo, y me parece que esto es lo que nos intenta decir Foucault, y de manera más importante, el discurso crea objeto y crea sujeto, ¿no? El discurso en este sentido es la forma de manifestación de un saber, entendido por saber aquello que es visible y enunciable en una época determinada. ¿Sí? Por lo tanto, diríamos, para Michel Foucault, el discurso es un conjunto de enunciados que dependen de una misma formación discursiva que define sus condiciones de existencia. ¿Qué hay con esto, no? Por cierto, esta cita está en el texto de Arqueología del Saber de Michel Foucault de 1996, es el texto que nosotros tenemos. Y bueno, con esto, a manera de introducción para esta herramienta metodológica en específico que vamos a utilizar, lo que se nos dice acá es que en un discurso no solamente hay un intento de comunicación, sino algo que resulta más importante, y es que al mismo tiempo se está produciendo un objeto y un sujeto en ese discurso. ¿Sí? Ya veremos a qué nos referimos cuando analicemos los discursos de Esteban Moctezuma.
Bueno, y que antes de seguir con esto, quisiera leer aquí un poco sobre alguna apreciación, alguna consideración sobre qué es esto, cómo lo entendemos, ese análisis del discurso, a partir de algunas ideas de la analista de discurso Margarita Vaz, ¿no? Mexicana ella, que nos dice lo siguiente: todo análisis del discurso, además de complejo y arbitrario, es un reto a la imaginación y a la creatividad, y siempre será una tarea inacabable. Con esto diremos que efectivamente un análisis no, no está terminado, no es un trabajo que nos permita pensar en que las cosas están definidas y están ya determinadas, ¿no? Que es algo que entendemos incluso desde la postura psicoanalítica. Lo que podamos disertar acá en este espacio, pues no se puede pensar como algo terminado, como algo definitivo, ¿no? Nos permite indagar el análisis del discurso hasta ciertos puntos, hasta ciertos alcances, y ya, hasta ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Dicho esto, sobre un poco la metodología que vamos a utilizar, que falta decir, llegará el momento en que vinculemos con algunas nociones psicoanalíticas, como es ya nuestro estilo, nuestro gusto dentro de la investigación, y vamos ahora sí a entrar de lleno en cuáles son esos discursos del secretario de Educación Pública, Esteban Barragán, donde podremos comenzar esta indagatoria, ¿no? Hay tres discursos que surgieron esta semana, ya decíamos. Uno de ellos, lo cito, dice lo siguiente: se lograrán los aprendizajes. Ese es el primero, una frase muy cortita, ¿sí? Extraída de una de sus presentaciones, ¿no? A propósito de que en esta semana había información, se dio un aviso sobre cuál iba a ser la forma, cuál iba a ser las condiciones para poder reanudar las clases a distancia, ¿no? Todavía debido a la contingencia sanitaria. Él dice en un primer momento eso, ¿no? Se lograrán los aprendizajes. Segunda frase, dice Esteban Barragán: concluiremos satisfactoriamente. Concluiremos satisfactoriamente el ciclo escolar. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí llevamos dos frases que van a ver ustedes, al menos en la perspectiva que le damos, al menos en la apreciación que nosotros tenemos de estos discursos, van hilándose, ¿no? Como decía Michel Foucault, está generando ahí, en estas dos y en la que sigue, ¿sí? Un sujeto y un objeto, ¿no? Tercera frase: el ciclo escolar no se perderá. El ciclo escolar no se perderá. ¿Sí? Tres frases que se engloban, me parece, en un mismo discurso. ¿Por qué? Bueno, si analizamos, hay algunas palabras dentro de estas tres frases que tienen una relación muy particular. En la primera, cuando decía él, se lograrán los aprendizajes, ¿sí? Habla de, vamos a extraer esta palabra, lograrán, lograrán, ¿sí? Después en la segunda frase, donde dice concluiremos satisfactoriamente, satisfactoriamente es la frase que nos parece clave ahí. Ya tenemos lograrán o logro,
satisfactorio, ¿sí? Y en la tercera frase con el no se perderá, ¿sí? Que llegaremos en su momento sobre todo a profundizar en esta última, ¿no? Bueno, una eh, primer pregunta que nos hacemos a propósito de estos discursos donde nosotros vemos que sí hay cierta relación, ¿no?, entre ese logro satisfactorio, entre ese no se perderá. La pregunta que nos podemos hacer en este análisis que nosotros hacemos es cómo se lograrán esos aprendizajes, primeramente. ¿Cómo se concluirá satisfactoriamente? La respuesta ya está ahí, la conocemos todos los que estamos inmersos en el campo educativo, ¿sí? Y se nos dice que, bueno, la propuesta ahora, la apuesta es por tener estas clases a distancia, ¿sí? El uso de medios tecnológicos como esto que estamos haciendo ahora acá, vaya situación, ¿no?, en la que nos metemos, porque estamos inmersos nosotros también en este contexto, ¿no?, que nos obliga a buscar otros medios, ¿no?, otros medios para continuar con la enseñanza, ¿sí? Y ahí estamos también nosotros, ahí estoy también yo, ¿no? Por supuesto, ¿sí? ¿Cómo se logra entonces esos aprendizajes, terminar el ciclo escolar y satisfactoriamente, como dice Moctezuma Barragán? Pues con el uso de tecnologías, ya decíamos, en las últimas semanas sabemos, ¿no?, que se han previsto, ¿no?, estas clases a distancia por medio de la televisión, en algunos canales de televisión abierta, pública, ¿no? Pero también por internet lo puede encontrar uno, estas clases, maestros que se han dado a la tarea de compartir con sus alumnos las actividades a desarrollar por semana, ¿no? En algunos casos así sé que ha sido, ¿no? En general, ¿sí? Y aquí quisiera ir apuntalando algo, ¿no? Hacer una observación sobre algo que me ha parecido que esta semana nos ha dejado ver. De pronto, ante estos discursos de que se logrará todo, pareciera que eso es lo que se dice, es que se va a lograr terminar el ciclo escolar satisfactoriamente, ¿no? Si hablamos de esa satisfacción, me parece que está ya intrínseco ahí la idea de que va a ser de manera total. El ciclo se va a terminar totalmente, ¿no? Pareciera decir Esteban Barragán, ¿sí? Eso me llevó a pensar alrededor de este análisis que hacemos, de las lecturas que tenemos durante la semana, de la comunicación incluso con algunos docentes, ¿no?, compañeros, amigos, ¿no?, sobre cómo de pronto esta semana de regreso a clases nos encontramos ante una saturación de actividades hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, pero también hacia los mismos maestros, ¿no? Personalmente así ha sido esta semana. Ha habido una saturación de cosas que hacer, de tareas, de actividades, ¿no? Y bueno, dentro del contexto tiene cierta validez, ¿no? No creo que tiene su razón de ser, pero no por eso dejamos de analizar y de hacer este análisis crítico sobre lo que está sucediendo en el campo educativo, ¿sí? Bueno, en ese sentido, recordaba yo el texto de Gilles Lipovetsky, que
algunos que nos ubican saben que es este sociólogo una referencia importante dentro de nuestro trabajo, con su texto, principalmente el texto de La Era del Vacío. En La Era del Vacío hay un capítulo dedicado a el tema de la saturación del ser, le llama Gilles Lipovetsky. Y en ese capítulo Lipovetsky habla de cómo en la cultura en la que estamos insertos hay una especie de obsesión, vamos a utilizar aquí una palabra un poco ya desde el psicoanálisis, hay una especie de obsesión por saturar todo, ¿no? Saturar de moda, saturar de tecnologías principalmente, saturar de información, como esto que estamos viviendo ahora en la pandemia. Y esa saturación, nos dice Lipovetsky, no tiene otro sentido más que el de poder suturar, opacar, ocultar sería la palabra más clara en este momento, ocultar un vacío existencial en el sujeto, ¿no? Esto es algo que ya se ha trabajado hace tiempo. Este texto de Lipovetsky, estamos hablando de principios de los años 80, ¿no? Donde él ya de alguna forma, ¿no? me parece que se adelantaba, ¿no? a la época. Lo que estamos viviendo ahora es una saturación que Lipovetsky ya pensaba, ya imaginaba, ¿no? Nos lo decía en su texto, La Era del Vacío. Ahí lo que queremos señalar es que esta saturación que nosotros observamos después de un anuncio en estos discursos que analizábamos, viene esta saturación, ¿no? en el campo educativo, y esta saturación me parece, es lo que primeramente me gustaría compartir con ustedes. Dentro de esta saturación hay una especie, ¿cómo decirlo?, de ocultamiento, ¿no?, del vacío, diría Lipovetsky, y desde una postura más psicoanalítica, diríamos, hay un ocultamiento de esa falla estructural en el sistema en el que estamos insertos, ¿no? Que en otras palabras, más ahora pegados al psicoanálisis, diríamos, esta saturación que intenta ocultar, ¿no? Esta saturación en la que estamos ahora, no solamente en lo educativo, sino también en la parte que ahora estamos experimentando, como esta saturación de anuncios, esta saturación de indicaciones sanitarias, de emergencia, que tienen una razón lógica y que hay que seguir, ¿no? Creo que ahí no hay dudas, hay que seguirlo, pero tampoco podemos abstraernos y voltear la mirada a otro lado, porque efectivamente también hay una saturación, ¿no?, dentro de todo este medio en el cual ahora de pronto nos vemos inmersos todos los días, ¿no?, referente a lo sanitario, ¿no?, a la salud. Me refiero específicamente a todos estos anuncios y informaciones, presentaciones, conferencias que se dan todos los días sobre el estado de salud en el cual se encuentra nuestro país y se encuentra en general el mundo, ¿no? La saturación sigue estando ahí, me parece, ¿sí?, que es importante, no lo podemos negar, pero tampoco nos podemos negar a la oportunidad de
de ver que hay, que pudiera estar ocultando esa saturación en la idea que rescatábamos con Lipovetsky. ¿Sí? Hasta ahí vamos a, a, a retomar algunas cosas para continuar con esta reflexión. Tenemos un análisis, ¿sí?, de discurso con algunas palabras de Esteban Barragán Moctezuma, eh, eh, que nos han permitido hacer una indagación sobre el campo de lo educativo. ¿Sí? Hay una saturación después de estos anuncios, ¿sí?, expresada en la serie pareciera interminable de actividades que hay que realizar en este regreso a clases, y que de alguna forma nos permite pensar en cómo esta saturación tiene una representación no solo de lo educativo, que es ahora el caso que estamos en el que nos estamos enfocando, sino también una saturación como cultura, ¿no? ¿Sí? A propósito de este texto de Lipovetsky. Nos preguntábamos entonces si esa saturación, como pensamos, está presente en esta cultura, ¿sí?, y no nada más en lo educativo, ya decíamos, esa saturación está intentando, por medio de esa saturación, la cultura, ¿sí?, tapar, ¿sí?, ocultar una falta, ¿sí?, una falta estructural, diría el psicoanálisis, con lo cual algo no se deja ver. Y entonces, ahora sí continuamos con una segunda pregunta que, pues como ya estamos viendo, este contexto nos está llevando a hacernos distintas preguntas, ¿no?, que en nuestro caso son preguntas que se van vinculando unas con otras. La siguiente pregunta entonces que nos hacemos en este contexto es ¿qué deja ver la pandemia, ¿sí?, en el campo educativo y en lo cultural? ¿Qué está dejando ver esta pandemia? La respuesta está ahí a todas luces. Lo que deja ver la pandemia es la falta de algo, que algo falta dentro de todo esto. Por eso la saturación. Ojalá podamos ser muy claros ahí sobre lo que intentamos decir, ¿no? Me parece que no es tan sencillo, pero bueno, hacemos el esfuerzo acá, ¿no? ¿Qué es lo que deja ver la pandemia? Ya no nos preguntamos, como al principio, de qué manera está afectando la pandemia a la educación. Eso creo que de alguna forma se responde, ¿sí? Ahora lo que nos preguntamos, y me parece que va profundizando en el tema, ¿no?, es en su lugar, ¿qué es lo que deja ver esta pandemia? Pues me parece que lo que deja ver es que hay una falta ¿de qué? Decía que la respuesta está ahí, es muy clara, ¿no? A veces los indicios, ¿no?, como nos gusta decir en la investigación que hacemos, los indicios están ahí en donde menos uno se lo espera y muchas veces frente a nuestros ojos, ¿no? Retomando el ámbito educativo, podemos decir que lo que está ahí como falta y que evidencia esta pandemia es precisamente la falta de espacios como cotidianamente los conocemos. Me refiero a que lo que falta son esas clases presenciales que conocemos,
Lo que falta son los maestros en las aulas, los niños en sus salones de clase, ¿sí? Lo que falta es ese niño que interrumpe la clase, ese docente que le habla a su alumno, que le explica, ¿no? Que sienta a su alumno porque ya se paró, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que falta y lo que evidencia la pandemia, la falta de esa cotidianidad. Y en ese sentido, me parece que, al menos en el discurso oficial, eh, pues eso es lo que pareciera no reconocerse, ¿sí? Esta es otra palabra clave que he estado pensando acá, ¿no? No se reconoce que hay esa falta, ¿sí? Y como no se reconoce, lo que se ofrece o lo que se dispone dentro del discurso, que como ya dijimos, es un discurso que produce un objeto, ¿sí? En este caso, retomando a Foucault, un objeto a manera de poder, ¿sí? Porque no te puedes abstraer de esto ahora en lo educativo, ¿sí? De dar esa clase a distancia, de eh, estar en comunicación con los alumnos, etcétera, ¿no? Todas estas disposiciones que se han dicho ahora, sobre todo en esta semana, ¿sí? No te puedes abstraer de eso, ¿sí? De otra forma resulta hasta eh, eh, casi criminal, ¿no? Pensar que no es posible, ¿no? Pensar que un maestro pudiera negarse a esa indicación oficial, ¿no? Y creo que se tiene mucha razón, pues, a nivel oficial, ¿no? En el discurso, pero insisto, creo que tampoco nos podemos negar y voltear los ojos a la posibilidad de ver qué es lo que se está jugando ahí en este discurso donde se crea un poder y al mismo tiempo un sujeto, y ese sujeto ya no es el mismo del aula, ya no es el mismo de las clases, ese sujeto que falta, ¿no? Es lo que en esta perspectiva que analizamos ya no se tiene, pero al mismo tiempo se niega, ¿no? Se reniega de eso en los discursos donde se dice, decíamos al principio, los aprendizajes se lograrán, van a ser satisfactorios. Es más, el ciclo escolar, se asegura, no se perderá. Eso es lo que se está negando, ¿sí? Y ante esa negación, eh, nosotros pensamos, ¿sí? Que hay una especie de empecinamiento, una especie de obsesión que habla mucho de la cultura en la cual estamos insertos, donde se está negado a perder, hay una negación a perder. Sí, algo que desde que comenzó esta pandemia venimos pensando y leyendo. Eh, por cierto, aquí haciendo un paréntesis, hay un texto que lo pueden encontrar en línea, ojalá lo puedan leer, lo puedan revisar a detalle, eh, que también permite, creo yo, tener una perspectiva diferente sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Me refiero al texto, a ver si se puede ver ahí. Es un texto titulado Sopa de Wuhan, ¿no? Donde varios pensadores actuales, varios pensadores contemporáneos han puesto algunas de sus ideas sobre el tema de la pandemia, ¿sí? Vamos a encontrar ahí autores como es incluso quien abre esta serie de ensayos o de artículos sobre el tema, ¿no? A Giorgio Agamben, eh,
obviamente, y es muy interesante, ¿no? Lo que presenta Zizek, Slavoj Zizek o Zizek, van a ver algo ahí también que está generando mucha discusión, digamos, a nivel mundial, ¿no? Sobre Byung-Chul Han, este filósofo eh, eh, coreano, entiendo que es nacionalizado ahora alemán, y que viene a decir cosas bastante interesantes, pero también muy fuertes, ¿no? Sobre qué es lo que viene en el mundo, cuál es el futuro del mundo después de esta pandemia. Invitados ahí, les sugiero la lectura, creo que no está de más leer algo actual y algo de personajes pues que algo tienen que decir sobre lo que está sucediendo. Bueno, eh, vamos a continuar acá con el tema. Eh, la idea es no extendernos demasiado, que ya llevamos algunos minutos, pero todavía hay algunas cosas que compartir con ustedes, algunas ideas, algunas cuestiones, ¿no? Eh, nos quedamos con esta idea de que la educación como eh, representante de la cultura, de esta cultura de la cual ya hablamos, eh, está negada a perder, ¿no? Nos parece que al menos en el discurso eso se deja ver cuando Moctezuma Barragán anuncia que todo se va a lograr, que nada se va a perder y además va a ser satisfactorio. Nos parece que hay una representación al mismo tiempo en su discurso. Debe de quedar muy claro que nos referimos a lo que él reproduce en el discurso, ¿no? No hablamos de Moctezuma Barragán como persona, ¿no? Esto debe de quedar muy claro. No es así el análisis de discurso. Acá de lo que hablamos es de un sujeto que reproduce un discurso donde incluso muchas veces lamentable o afortunadamente incluso no se sabe, ¿no? Desde dónde se habla, ¿no? Acá nos referimos a cómo esta autoridad, este funcionario público ofrece un discurso en el cual pues hay una representación de algo que no sabemos si él esté consciente de esa ubicación como sujeto en su discurso, ¿no? Recordando que el discurso es lo que produce el sujeto, ¿no? Como ya decíamos con Foucault, precisamente, ¿no? No es la persona quien habla o da un mensaje, ¿no? Acá es al contrario, ¿no? Es un discurso que produce un sujeto, ¿sí? O produce al sujeto. Es la palabra la que va a producir al sujeto, ¿sí? No al revés, ¿no? Ojalá esto se pueda entender. Ya lo hemos estudiado en otros momentos. Hay mucho de literatura sobre el tema. Las recomendaciones es obviamente Michel Foucault, ¿no? Eh, eh, por ahí también podemos sugerir las lecturas si no se ubica, ¿no? De qué se trata todo esto, al doctor David Pavón, ¿no? Un conocido de nosotros, ¿no? Y que en sus trabajos pues van a encontrar ustedes seguramente eh, una profundidad e incluso mayor claridad sobre lo que acá estamos diciendo. Bueno, estábamos detenidos y parece que nos hemos detenido un poco con el discurso donde se dice que no se está dispuesto a perder. Ahí habíamos hecho este detenimiento reflexivo, ¿no?
al mismo tiempo hablábamos de una negación a no perder, una negación a una verdad que, al menos desde la postura del psicoanálisis, nos parece inevitable, ¿no? Dentro del discurso pareciera decirse, ¿sí? Que hay una negativa, ¿sí?, a la simple idea de que en este contexto algo se va a perder, ¿sí? A nosotros nos queda claro, tal vez a muchos no les queda claro esto, y al mismo tiempo eso nos da cierta tranquilidad sobre lo que estamos viviendo ahora y lo que vendrá después. Cuando pensamos que en efecto la situación actual tendrá sus costos, ¿no? Habrá pérdidas. El sujeto del cual hemos referido ahora tendrá pérdidas. Eso desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? En el discurso inicial que leíamos, no hay indicios, al menos de manera gramatical, de manera formal, sobre la idea de pérdida. Ahí no hay pérdida, si se fijan ustedes. Para nosotros, y eso, insisto, es hasta cierto punto tranquilizador, ¿no? Yo creo que eso aplaca un poco la angustia de la cual habla el psicoanálisis, porque sabemos que no se va a poder todo, no se puede todo, ¿no? Eso es lo que está negado en el discurso oficial, que no se puede todo. Y al mismo tiempo, retomando una pregunta que nos hacíamos hace un rato, ¿qué evidencia esta pandemia? Lo que evidencia precisamente es que en el discurso no se está dispuesto a perder, ¿sí? Y bueno, ¿qué implica, ¿no? Como otro cuestionamiento que podemos hacernos, ¿qué implica no reconocer que habrá pérdida en todo esto, no reconocer que algo falta, como esas faltas que ya decíamos, esa falta de escuelas con vida, de alumnos en clases, de maestros en clase, ¿no? Porque, bueno, y aquí y estamos abiertos, ¿no? Sí, como decíamos al principio, no nos negamos a la discusión, al diálogo, ¿no? Con lo que estamos exponiendo acá. Nos exponemos precisamente a la discusión, ¿no? Al debate. Habrá quien diga que efectivamente las clases siguen, las clases están ahí, el trabajo del docente está ahí. En nuestra perspectiva, ¿sí?, no es lo mismo, ¿sí? Y me parece que hay que reconocer eso, no es lo mismo una clase en línea, todas estas actividades que ahora se comparten con los alumnos, incluso vía WhatsApp, por el medio que sea, ¿no? Por la plataforma que sea, ¿sí? No es lo mismo esa relación a la relación que hay en ese cara a cara, ¿no? En ese cuerpo a cuerpo, ¿sí? Sé que habrá quien difiere en esto y pues bueno, es nuestra perspectiva, es nuestra lectura que hacemos del tema, pero me parece que ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Como nosotros lo pensamos,
conlleva o implica otra serie de cosas que de manera virtual, de manera tecnológica, virtual, en línea, ¿sí? No están, o si están, pues están en otro sentido, pero creo que no es el mismo, ¿sí? Quedaría eso ahí como para poderlo dialogar, ¿no? Para poderlo debatir, ¿sí? Eh, Regresando entonces, y ya casi para concluir, diríamos que entonces hablábamos nosotros de esa negación a la falta, de esa negación a la pérdida que todo este contexto implica, ¿sí? Que todo esto conlleva, y hacíamos un último cuestionamiento. Por lo tanto, dentro del campo educativo, ¿cuál será el costo de esa negación? ¿Cuál será eh, eh, lo que tendrá que pagarse ahí, ¿no? Un poco ahí interpretando algunas ideas de Lacan, ¿no? Cuando él hablaba de, de esa pérdida, ¿no? De que habría que pagar algo, hay que pagar algo con ese cacho de carne, ¿no? Como decía sobre esta novela El mercader de Venecia, cuando nos dice que hay, en esa pérdida se paga con algo valioso, ¿no? Eh, yo me pregunto entonces, como una tercer pregunta, creo que ya estamos en una tercer pregunta a propósito del tema, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería el costo para lo educativo? ¿Cuál sería el costo para los niños, para los jóvenes? Pero también cuál será el costo para los maestros y maestras, ¿sí? Dentro de esta negación en la cual ahora de pronto todos nos vemos inmersos eh, a propósito de un discurso, ¿no? Donde se dice que todo se va a concluir satisfactoriamente, que acá no se perderá nada. Al principio decía, y ahí quise poner mucho énfasis en esta frase, en este discurso del el representante de la Secretaría de Educación, cuando dice que no se perderá, ¿sí? Efectivamente, en el discurso no hay pérdida, pero sabemos desde la perspectiva y el análisis que nosotros hacemos que habrá una pérdida. Vemos ahora que hay un conflicto, ¿no? Por un lado se nos dice que no habrá pérdida, pero por otro lado, al menos desde la perspectiva que nosotros analizamos y ubicamos, sabemos que habrá pérdida. Ahí hay un choque, hay un conflicto. ¿Qué sucede con ese conflicto? ¿Sí? En otras palabras, diríamos, ¿cuál es el costo de esa negación? Esa es la pregunta la tercera pregunta que nos hacíamos. En el texto del malestar en la cultura, ¿sí? De 1930 de Freud, se habla como ante este conflicto que sucede en el sujeto, ¿sí? Hay una producción importante de síntoma, algo que él ya había expuesto, había trabajado con anterioridad, ¿sí? Esto significaría, y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, a manera de una posible respuesta. No es la respuesta cumbre, no estamos determinando nada acá, como dijimos al principio, pero a manera de respuesta lo que podríamos decir es que el costo muy posiblemente será la producción de síntoma, ¿sí?
en este conflicto entre lo que dice el discurso, que es acá no se perderá nada, y una verdad que es subjetiva, una verdad que seguramente será muy personal en cada niño, en cada adolescente, en cada maestro, en cada maestra. Ese conflicto tendrá que producir algo, nos parece, ¿sí? Y en este caso, creemos, habrá producción de síntoma, ¿sí? Es decir, que más valdría, al menos en nuestra perspectiva, aceptar que habrá pérdida, aceptar que habrá falla, y no nada más como decía Esteban Moctezuma. Esto también lo escuchamos de él, ¿sí? Lo pueden buscar, seguramente lo van a encontrar muy fácil ahí en las redes sociales, en internet, cuando él dice, y lo cito casi textual creo, ¿no? Cuando él dice, habrá errores, ¿sí? Con estas medidas, ¿no? Donde no se sustituye al maestro, eso sí lo aclara él, ¿no? No hay una sustitución de las clases, no hay una sustitución del maestro, pero él solamente llega hasta ahí. Es como que hasta ahí llega su límite, ¿no? Es su límite, mejor dicho. Habrá errores. Nosotros pensamos que más valdría aceptar que habrá pérdidas y decirlo así, ¿sí?, que exponer en un discurso no nada más una cultura que ahora aclaramos acá con ustedes, esta cultura de la negación de una falta, ¿no? Porque lo que viene con esa negación es la producción de algo, en ese choque, en ese conflicto, ¿sí? Muy rápido que quisiera retomar para Freud en otro de sus textos, uno anterior obviamente al malestar en la cultura, de 1916-1917, me refiero a las conferencias de introducción al psicoanálisis, donde él ya hablaba de qué trata el síntoma, ¿no? ¿Qué es esto de lo cual hablamos ahora, para ir llegando a un puerto posible, si es que esto es viable, ¿no? A propósito de nuestra presentación, Freud dice, acá está el tomo, que una de las dos partes envueltas en el conflicto es la libido insatisfecha, rechazada por la realidad, que ahora tiene que buscar otros caminos para su satisfacción. ¿Cuál es ese otro camino ante esas dos partes que chocan? Pues el síntoma, ¿no? Eso lo dice en la conferencia 23, que él tituló los caminos de la formación de síntoma. Pero déjenme revisar acá, más adelante, aquí está. Más adelante nos va a decir cómo esos síntomas tienen un sentido para el sujeto. Y ese sentido que encuentra Freud en el síntoma, ¿sí?, tiene un nexo muy particular con cada sujeto. Acá estamos hablando de esa parte subjetiva, ¿no?, de esos niños, de esos maestros de los cuales hablábamos. Cómo habrá una posible representación de síntoma a partir de este conflicto. Pero eso es un síntoma que tendrá un sentido solamente para cada sujeto, y eso se vuelve invisible. Ahí es donde surge la preocupación, ¿no? El síntoma, en tanto
tiene esa particularidad en cada sujeto, resulta invisible, ¿no? Para la sociedad, para el discurso oficial, todo eso resulta invisible. Y eso es lo que en última instancia nos preocupa, ¿no? En este contexto donde ubicamos un discurso que niega una realidad, que niega un costo, que niega una falta, que tal vez sin saberlo, de manera inconsciente, ¿no? Para nada estamos haciendo una señalización, ¿no? al señor Esteban Moctezuma, no se trata de eso, insistimos que de lo que se trata es de qué podemos analizar en su discurso, ¿no? Un discurso que incluso no es de él, no le pertenece, porque es un discurso que está representado, ¿sí?, a propósito de una cultura en la cual estamos insertos, ¿no? Esta cultura de la no pérdida, ¿no? Esta cultura por esa obsesión en saturarse de cosas para negar la falta, para negar el vacío, como decía Lipovetsky, ¿sí? Es hacia eso a lo que queremos llegar, ¿no? Ante esa negación, como nos dijera Freud en sus estudios, surge, ¿no?, en una formación de compromiso, a veces inútil, pero sí perjudicial, a veces no es tan inútil, pero sí perjudicial, surge el síntoma, ¿no? Y el problema, y con esto vamos cerrando esta presentación, el problema es que ese síntoma, en última instancia, termina por ser invisible para la sociedad, termina por ser invisible para el maestro, termina por ser invisible para la familia misma, y por supuesto termina por ser invisible para el discurso oficial, para la institución, ¿no?, la cual es precisamente la que genera un discurso de negación. Hay ahí algo importante, me parece, donde se tendrá que repensar sobre cuál es el papel que está teniendo la institución pública, ¿no?, en ese discurso oficial, que al menos desde la perspectiva que nosotros obtenemos en este breve análisis, que no está terminado, quiero decirlo, quiero repetirlo, esto no está terminado, habrá que precisar, ¿no?, seguir esta indagatoria con más preguntas, con mayor profundidad seguramente. Lo vamos a hacer, seguramente. Ojalá tengamos el tiempo dentro de esta saturación en la cual también nosotros estamos inmersos, pero me parece que quedan muchas cosas todavía ahí para poder profundizar, ¿no? En conclusión, que lo que tenemos es un discurso que niega una realidad, que niega una pérdida, lo que se está perdiendo, lo que se va a perder, al menos en lo educativo, ¿sí? Y que esta pérdida, esta negación, mejor dicho, de la pérdida, al menos desde la perspectiva del psicoanálisis, conlleva la posibilidad de síntoma, producción de síntoma que en última instancia, y aquí está lo preocupante del asunto, resulta, en la mayoría de los casos, al menos
desde la experiencia, nuestra práctica psicoanalítica, resulta invisible para los demás, ¿no? Me refiero muy en particular, muy en concreto, a estos niños, a estos jóvenes que producirán síntoma, a estos docentes que producirán síntoma y que serán cosas pues con lo que solamente ellos se las tendrán que ver, ¿no? Porque pues incluso pensar en el contexto en el que estamos, pues las cosas no están como para pensar al menos no de manera tan importante, ¿no? En una salud mental, ¿no? En un en un cuidado, ¿no? De la psique. Creo que pareciera que ahora todo está más orientado hacia otra cosa y pues es esperable, ¿no? Es hasta cierto punto natural, ¿no? Lo que ahora nos implica, lo que ahora nos preocupa, ¿sí? Con esto no desmiento que hay trabajo a nivel psicológico, por supuesto que lo hay, conozco a muchas personas que están haciendo su parte, desde el ámbito psicoanalítico, algunos seguimos trabajando, ¿no? En la parte clínica, guardando estas medidas de salud. Eh, pero incluso en la escucha que nosotros hacemos, notamos, ¿no? Cómo hay cosas ahora que diríamos ahí, robándonos una eh, noción lacaniana, ¿no? Hay cosas de lo real que superan, ¿no? Superan lo simbólico en el sujeto, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, sobre todo pensando en los niños, en los jóvenes, pero también por supuesto en los maestros, ¿no? Mucho en los maestros, ¿no? Como este discurso de negación con de cosas pudiera producir una serie de conflictos internos o de síntomas que tal vez no vayan a escucharse, ¿no? Que tal vez no vayan a poder tener un eco allá afuera, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a algunas ideas, ojalá haya la posibilidad, haya la disposición de continuar con este diálogo ahora de manera virtual, ¿sí? Creemos, y aquí tal vez nos contradigamos un poco, ¿no? Pero al menos en el discurso, ¿sí? Las palabras, el discurso ahí está, ¿no? Creo que para esto pues se puede, ¿no? Es viable, ¿sí? Lo hemos comentado con algunos colegas, con algunos amigos, cómo puede ser viable, ¿no? Dentro de este contexto de la virtualidad, ¿no? Del trabajo en línea, continuar, y es importante continuar el diálogo, la reflexión, la palabra, ¿no? Ojalá podamos hacerlo a partir de estas ideas que he presentado hoy, a partir de estos cuestionamientos que quisiera insistir, no entendería un contexto como el que estamos viviendo, una experiencia como la que estamos viviendo y algunos sufriendo, algunos más que otros. Por supuesto, esto es claro. Eh, eh, Quisiera decir que no podemos abstraernos de estar en algunos cuestionamientos, ¿no? Creo que esta pandemia si algo nos permite o algo nos obliga también es a poder cuestionar muchas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Creo
y esto es algo, una reflexión muy personal, muy personal, eh, pero me parece que no podemos pensar en un regreso a la cotidianidad, a la vida como normalmente conoce cada quien, sin habernos cuestionado cuál ha sido, cuál es nuestro lugar dentro de todo esto, ¿no? Un poco pensando ahí en la responsabilidad de cada quien, no entendería de verdad y ojalá se me permita eh, decir esto dentro de lo que cada quien le signifique mis palabras, pero no entendería eh, esa insistencia, ¿no?, en querer regresar a lo mismo, ¿sí? En querer repetir lo mismo para producir otra situación como la que estamos viviendo, ¿no? De verdad me parece eh, impensable desde mi lugar, desde mi posición, eh, considerar siquiera eh, y pues bueno, habrá que respetar eso, ¿no? Habrá quien sí lo haga, ¿no? Desear que las cosas vuelvan a estar como antes. Yo pienso que no, yo estoy seguro que lo que estamos viviendo no es para eso, ¿sí? No es para regresar a donde estábamos. Ojalá no, yo así diría, ojalá no, ¿sí? Ojalá que las cosas no se repitan, ojalá que las cosas no sean como antes, si no ya nos estaremos eh, viendo, ¿no?, unos años en este mismo contexto. Bueno, eh, como ya es mi costumbre, quisiera despedirme con una lectura muy rápida de, de un texto que de alguna forma creo yo representa muy bien lo que estamos viviendo en este contexto de contingencia, en este contexto de pandemia. Hay un libro de Alessandro Barico que ya conocen algunos, las personas que me conocen, es uno de mis escritores preferidos, y hay un texto que se llama Novecento, ¿sí? Donde relata la historia de un pianista muy particular. Los invito a que lean la historia, es increíble, a mí me ha llegado hasta el alma esta historia. Cuando la leí me encontré algo de mí ahí, ¿no? Yo creo que de eso se tratan los libros, de eso se tratan las buenas historias, ¿no? Algo encuentra uno ahí de sí mismo, ¿no? Y por eso pega, por eso duele a veces, ¿no?, una lectura. Y eso pues está bien, ¿no? Creo que a veces necesitamos eso para poder movernos, ¿no? Para poder movilizar algunas cosas que tenemos muy puestas en una cotidianidad o en una pausa, ¿no? Como lo que está sucediendo ahora, ¿no? Precisamente. Entonces, con esto yo me despido, esperando que el tema, sobre todo que haya habido claridad, es lo que más puedo pedir, y pues sí, que el medio este que estamos usando, el medio tecnológico, haya funcionado. Ojalá no haya fallas o haya errores, como decía el servidor público nada más, ¿no? Ojalá que haya sido claro, y esperamos, ¿no?, los comentarios, esperamos esa oportunidad para dialogar y discutir lo que el día de hoy pues, he decidido presentarles. Muy bien, pues con esto terminamos. Aquella gran ciudad, no se veía el final. El final, si es tan amable, ¿podría indicarme el final? Y el ruido,
En aquella malditísima escalerilla todo era muy hermoso y yo me sentía grande con aquel abrigo. Estaba dando un gran espectáculo y no tenía dudas. Estaba garantizado que iba a bajar, no había ningún problema. Con mi sombrero azul, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Primer escalón, segundo. No fue lo que vi lo que me detuvo. Fue lo que no vi. Puedes comprenderlo, hermano. Fue lo que no vi. Lo busqué, pero no existía. En toda aquella inmensa ciudad había de todo, excepto... había de todo, pero no había un final. Lo que no vi es dónde terminaba todo aquello. El final del mundo. Imagínate, un piano. Las teclas empiezan, las teclas acaban. Tú sabes que hay 88. Sobre eso nadie puede engañarte. No son infinitas. Tú eres infinito y con esas teclas es infinita la música que puedes crear. Ellas son 88. Tú eres infinito. Eso a mí me gusta. Es fácil vivir con eso, pero si yo subo esa escalerilla y frente a mí, pero si yo subo esa escalerilla y frente a mí se extiende un teclado con millones de teclas, millones y trillones de teclas que nunca se terminan, y esa es la verdad, que nunca se terminan y que ese teclado es infinito. Si ese teclado es infinito, entonces en ese teclado no hay música que puedas tocar. Te has sentado en un taburete equivocado. Ese es el piano en el que toca Dios, por los clavos de Cristo. Pero tú viste aquellas calles, contando solo las calles, las había millares. ¿Cómo las arregláis para escoger una? Para escoger una mujer, una casa, una tierra que sea la vuestra, un paisaje para mirar, una forma de morir. Todo ese mundo encima que ni siquiera sabes dónde acaba. ¿Y cuánto hay? ¿No tenéis miedo de acabar destrozados solo con pensar en esa enormidad? Solo con pensar en ella y para vivirla. Yo nací en este barco y por aquí pasaba el mundo, pero a razón de 2000 personas cada vez. Y aquí había también deseos, pero no más de los que caben entre una proa y una popa. Tocabas tu felicidad sobre un teclado que no era infinito. Así lo aprendí yo. La tierra es un barco demasiado grande para mí. Es un viaje demasiado largo. Es una mujer demasiado hermosa. Es un perfume demasiado intenso. Es una música que no sé tocar. Perdonadme, pero no voy a bajar. Dejadme volver atrás. Que estén muy bien, reciban un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.